sintonía. Lucas capítulo 1, el verso 57 en adelante lo leemos en el precioso nombre de Jesús. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela, es decir, no hay nadie en tu familia que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Verso 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Verso 66 y último. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por tu misericordia, mi Dios, por este grupo de hermanos, hermanas, jóvenes, niños que ya estamos en este lugar. Bendito sea tu nombre, Señor. También oro por aquellos que no han podido venir, Señor, tal vez están estorbados de salud o algo está ocurriendo en sus vidas. En el nombre precioso de Jesús, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Quédate con nosotros siempre y que esta palabra pueda ayudarnos a edificarnos, a crecer más y madurar en el glorioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tenga la bondad de sentarse diciendo amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Pues en esta mañana traigo un título para compartir con ustedes, hermano. El título es Juan el Bautista. Este es el título de esta mañana para compartir con cada uno de nosotros. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá ya hemos escuchado hablar acerca de Juan el Bautista. Creo que todos tenemos una idea de lo que fue Juan el Bautista, y déjame decirte que dentro de lo que es la palabra de Dios es considerado uno de los más, el nacimiento de Juan el Bautista es considerado uno de los más grandes y milagrosos dentro de la palabra de Dios, porque la madre de Juan el Bautista, es decir, Elizabeth, era una mujer estéril, ya estaba avanzada de edad juntamente con su padre Zacarías, y Dios les concedió el milagro de convertirse en padres de un niño que le pusieron por nombre Juan, y era conocido como el Bautista. Para que nosotros podamos entender un poquito más de cómo se dieron los acontecimientos o el anunciamiento de que este niño iba a venir a esa familia, lo encontramos ahí mismo en el capítulo 1 de Lucas, del verso 5 en adelante. Vaya conmigo a la palabra de Dios para que podamos entender un poquito más acerca de cómo se dio este acontecimiento de la venida de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 del verso 5 al verso 25, vamos a estarlo leyendo para que podamos tener una mejor comprensión en esta mañana. Dice el verso 5: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, es decir, el padre de Juan el Bautista. Era un sacerdote, continúa la lectura, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Verso 8.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Verso 10. Y toda la multitud del pueblo esperaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Podemos ver que el ángel está delante de Zacarías y le está diciendo que el niño que iba a nacer le iba a poner por nombre Juan. Verso 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aleluya. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Se acuerda el profeta Elías, de quien estuvimos hablando el viernes? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Está haciendo una pregunta, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Verso 22. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Gloria sea el nombre de Jesús. Sé que estamos leyendo un poquito más de lo acostumbrado, pero es necesario a veces que leamos para que podamos entender el contexto de la historia de la cual estamos hablando. Estamos hablando que el padre de Juan el Bautista era Zacarías. Y por cierto, el nombre de Zacarías tiene un significado muy peculiar, y es importante que nosotros sepamos cuál es el significado del nombre de Zacarías. El significado del nombre de Zacarías quiere decir: Dios se ha recordado, o Dios se ha acordado. Ese es el nombre de Zacarías. Y por el otro lado, el nombre de Juan significa hombre fiel a Dios. Entonces podemos ver que nuestro Dios no hace nada a medias, o no hace nada de una manera improvisada. Y adentrándome ya al mensaje de esta mañana, quiero decirte, amado hermano, que cuando leemos la historia bíblica nos damos cuenta que había transcurrido más de 400 años en los cuales Dios ya no se había comunicado con su pueblo Israel.
Antes que naciera Juan el Bautista, Dios había dejado de hablarle al pueblo de Israel. Ya no le hablaba por profeta, ya no le hablaba por Urim y Tumim, que son las piedras que cargaba el sumo sacerdote. Ya no le hablaba por ningún medio al pueblo de Israel. Es decir, habían transcurrido más de 400 años. Por ejemplo, si usted revisa su Biblia, hay algunas versiones de Biblia que cuando termina el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aparece una página en blanco. Es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ese periodo que existe se conoce como el periodo neotestamentario o el periodo de oscuridad. ¿Por qué se conoce así? Porque por más de 400 años nuestro Dios ya no hablaba con el pueblo de Israel. Ya no había profetas, ya no había hombre, ya no había mujer, ya no había sacerdotes por los cuales nuestro Dios estaba hablando. Pero dice la palabra de Dios que un hombre llamado Zacarías entró al santuario y cuando estaba ahí ofreciendo el incienso a Dios, se le apareció el ángel Gabriel y comenzó a darle instrucción de que algo tremendo y poderoso iba a ocurrir. Dios ya no hablaba a ninguna persona, pero ahora Dios una vez más estaba dispuesto a hablarle a su pueblo. Una vez más, Dios estaba abriendo el camino, abriendo las puertas para que su pueblo, y ya no solamente el pueblo de Israel, sino toda la humanidad, ahora podían conocer al que es fiel y verdadero. Ahí está Zacarías ofreciendo ese incienso y Gabriel le empieza a dar instrucciones. Le empieza a decir que se va a convertir en padre. Le empieza a decir que su esposa Elizabeth, a pesar que ahora son viejitos, ahora van a tener el privilegio, la dicha de convertirse en padres. Y este hombre, de alguna manera, quizás si nosotros hubiéramos estado en su puesto, también hubiéramos dudado. Zacarías dudó de la palabra del ángel Gabriel y posiblemente nosotros hubiéramos dudado también. Pero Gabriel le dice: vas a quedar mudo y tú vas a ver que lo que yo te estoy diciendo se va a cumplir, y ese muchacho no le vas a poner Zacarías como tú que eres el padre, le vas a poner Juan. Y estamos viendo que Juan, el significado de este nombre es hombre fiel a Dios. En otras palabras, el ángel Gabriel está diciendo: ese pequeño, aún desde que está en el vientre de su madre, será lleno del Espíritu Santo de Dios, porque va a ser un hombre fiel a Dios en todos los días hasta que muera. Dios quiera que en esta mañana haya un hombre y una mujer que seamos fieles a Dios en todo. Tal vez Dios no ha dicho: tú te llamarás de esta manera, pero nos ha llamado para que nosotros podamos estar alabando y glorificando su santo nombre. Ahora, ¿por qué se le llama el Bautista? Usted sabe, incluso hay muchas congregaciones hoy en día que dice Iglesia Bautista y le ponen otro nombre. ¿Por qué se le llama Bautista? Bueno, porque déjame decirte, amado hermano, que Juan el Bautista es el primer hombre que ha comenzado a predicar la palabra de Dios y ha comenzado a bautizar a las personas. Antes de Juan el Bautista no se llevaba a cabo ningún ejemplo, o nadie era bautizado en aguas. Es decir, nadie había cruzado las aguas bautismales antes de Juan. Pero podemos ver que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba a su pueblo a través de los profetas, había muchas maneras de cómo hacer que el pueblo viniera a Dios. Es decir, habían estatutos, normas y leyes que Dios había dejado para que el pueblo cumpliera. Pero nunca el Señor había dicho que tenían que bautizarse en agua. Nunca el Señor lo había expuesto. Pero vemos que a partir
de Juan el Bautista comienza una vez más a darse un camino diferente, algo nuevo, algo que no se había conocido en el Antiguo Testamento, y es lo que podemos ver a través de Juan el Bautista. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 20. Evangelio de Juan en el capítulo 1 y verso 20. Estamos hablando que ese niño creció apegado a la palabra de Dios y ahora ya es un hombre. Vamos a adelantarnos un poco, y ahora ya es un hombre, y la gente que estaba a su alrededor, aquellos que conocían la palabra, aquellos que estaban al tanto de los eventos bíblicos que estaban ocurriendo y los que se iban a dar en un futuro, comienzan de alguna manera a interrogar, a preguntarle a Juan: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que nos va a dar la libertad? ¿Eres tú el que nos vas a dar la salvación? Y note el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 20. Juan decía: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Porque la gente estaba viendo que Juan estaba llamando a la gente para que se arrepintieran, y después que se arrepentían, los bautizaba en el río Jordán. Entonces, los fariseos, los saduceos, que son los principales que conocedores de lo que es la palabra de Dios, ellos estaban de alguna manera inquietos. ¿Cómo es posible que este hombre, si dice que no es el Mesías, es decir, no es el Salvador, pero por qué está llamando a la gente a que se arrepienta? ¿Por qué llama a la gente y los bautiza? Vámonos al Antiguo Testamento, en Ezequiel, capítulo 36, vaya conmigo a Ezequiel, libro de Ezequiel, en el capítulo 36, el verso 25. Libro de Ezequiel, capítulo 36, en el verso 25. Y noto o menciono este versículo porque esto era lo que los principales doctos y estudiosos de la palabra de Dios conocían. Ezequiel capítulo 36, el verso 25, es una palabra que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Dice el verso 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Una vez más, el Señor dice, hablando esta palabra profética para un futuro: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Estas son las palabras que dijo el Señor a través del profeta Ezequiel. Y por cierto, estas palabras se dieron allá por el siglo VI, es decir, 600 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Una de las últimas profecías que el Señor dijo: esparciré agua limpia sobre mi pueblo y borraré cada una de esas iniquidades. ¿Cómo? A través de las aguas, que las cuales va a pasar la persona que esté participando. Esa es una palabra que sabían los doctores de la ley, y por eso ahora ven un hombre que está llamando al arrepentimiento, que está diciendo: es necesario bautizarte, es necesario que te limpies, es necesario que cambies tu manera de ser. Entonces ahora están preguntando: ¿será este el Mesías? ¿Será este el que va a dar salvación al pueblo de Israel? Allí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 25, mire lo que una vez más están los doctos de la ley preguntando. Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 25. Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? ¿Qué más? Si tú no eres Elías ni el profeta.
Lo voy a repetir, Juan capítulo 1, el verso 25. Es decir, los fariseos están inquietos por Juan el Bautista y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Es decir, ¿quién te dio la autoridad? ¿Por qué tú estás llamando a la gente que venga al arrepentimiento? ¿Por qué tú estás bautizando a la gente? Porque nunca habían visto algo parecido, como en los tiempos de Noé, cuando Noé empezó a predicar y hablar a la gente, a decirle que una lluvia, que un diluvio venía y que iba a matar a toda la población existente. La gente no creía porque nunca había llovido. Y qué tremendo, hermano, cuando nosotros muchas veces, ¿cómo vamos a creer algo que nunca lo hemos visto, que nunca lo hemos experimentado? Como hablábamos el lunes acerca de la fe, que la fe es la convicción, la certeza de lo que nosotros tenemos, sabemos o esperamos recibir. También nosotros muchas veces, si no miramos, no nos movemos. Pero dice la palabra de Dios que esta gente estaba de alguna manera con aquella inquietud: ¿por qué este hombre está bautizando si no es el Cristo? Es decir, no es el Mesías, no es el Hijo de Dios, no es el enviado, no es ni el profeta Elías, ni ningún otro profeta. ¿Por qué está bautizando? Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, el verso 11. Juan el Bautista era conocido de esa manera. Pero mire lo que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, el verso 11. Mire lo que decía Juan. Leímos en Juan donde él decía: yo no soy el Cristo. Ahora acabamos de ver que los judíos o los principales sacerdotes le están preguntando: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, si tú no eres el Elías o algún otro profeta? Ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, el verso 11, mire lo que contestaba Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo voy a leer una vez más. Yo a la verdad, decía Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, el único que nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego se llama Cristo Jesús. El único que nos puede perdonar se llama Cristo Jesús. El único que nos puede sanar se llama Cristo Jesús. El único que nos puede restaurar, el único que nos puede levantar, el único que nos puede transformar, el único que puede hacer de nosotros una nueva criatura se llama Cristo Jesús. Pero ¿por qué venía Juan bautizando? ¿Por qué Juan venía? Si sabemos que Juan solamente era el que Dios había enviado para abrir el camino, y Juan estaba reconociendo que él no era el Mesías. Él, por el contrario, reconocía que quien venía detrás de él era el que iba a perdonar, el que iba a limpiar, el que iba a transformar. Podemos ver a través de la palabra de Dios, si profundizáramos aún un poco más, y no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo en esta mañana, pero podemos darnos cuenta que de alguna manera Dios estaba tratando de preparar a su pueblo para que cuando apareciera el Señor Jesucristo, ya la gente no se le pareciera raro o extraño venir a un arrepentimiento o bautizarse en las aguas e invocar el nombre de aquel que iba a morir en la cruz del Calvario. Imagínate, hermano, que si el Señor Jesucristo hubiera venido
pero Dios no hubiera decidido enviar a Juan el Bautista primeramente, sino que Cristo hubiera aparecido así de repente, lo más seguro es que el pueblo de Israel no hubiera entendido más de lo que ha entendido hasta el día de hoy. Y aún así, Dios enviando a Juan el Bautista, cuyo nombre significa hombre fiel a Dios, donde Él está preparando, de alguna manera está abriendo un camino, y si lo pudiéramos ir un poquito más adentro, podríamos decir como que Juan el Bautista está haciendo como un simulacro para que el pueblo pueda entender que es necesario arrepentirse, que es necesario un cambio de vida, que es necesario que después que se arrepienta, ahora está listo para bautizarse, ahora está listo para las aguas bautismales. Era necesario que todo eso ocurriera para que cuando Cristo apareciera, la gente sabía que era un bautismo. Antes de Juan el Bautista, nadie se bautizaba. Por costumbre, por tradición, el niño, si era niño cuando nacía, al 8º día era circuncidado y nada más. A los 12 años era presentado en el templo y se le empezaba a enseñar la palabra de Dios, pero nunca se habla del bautismo. Pero cuando aparece Juan el Bautista, ahora Dios dice: quiero cambiar toda tu manera antigua de cómo has estado llevando, o cómo has estado creyendo, o cómo has estado pensando respecto al Señor. Ahora el Señor dice: ya no quiero solamente que lea, ya no quiero solamente que crean lo de los profetas, ahora hay una nueva manera. Y por eso sabemos que la gracia se estaba acercando. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo apareció, ahora el Señor está diciendo: es necesario arrepentirnos. Es necesario arrepentirnos. Y después de arrepentirnos, es necesario pasar por las aguas bautismales, invocando el nombre de aquel que nos ha salvado, el nombre de aquel que nos ha redimido. Y como dato curioso, hermanos, allá donde Juan el Bautista bautizaba a la gente, es una desembocadura del río Jordán, que a pocos metros está, o va a parar esa agua al mar muerto. Y usted sabe, en el mar muerto no existe vida. Es agua, pero no existe vida. Entonces había una pequeña desembocadura en el río Jordán, y precisamente la corriente que pasaba en ese lugar era tan fuerte que cuando la persona era sumergida en el agua, solamente la podía sumergir una vez y pararse bien, porque si no la corriente la llevaba. En ese lugar, allí, curiosamente, allí Juan el Bautista bautizaba a la gente. Allí Juan el Bautista le hacía ver a la gente que necesitaba arrepentirse, y luego le bautizaba y la levantaba en ese momento, y esa agua iba a parar al mar muerto. De ahí es donde muchas veces, e incluso si usted no lo ha oído, donde hay personas que dicen: no, yo cuando me bautice me quiero bautizar en el mar, o me quiero bautizar en un lago o algo así, porque el agua corre, el agua está fluyendo. Juan el Bautista utilizaba simbólicamente, cuando bautizaba a la gente, en esa desembocadura que iba a parar esa agua en el mar muerto. Sabemos que el agua hoy en día no es la milagrosa, sino el nombre de aquel que se invoca sobre la persona para darle la salvación, para darle el perdón de sus pecados. Volviendo al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, vaya conmigo una vez más al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, para que podamos entender para qué apareció Juan el Bautista. Porque tal vez no tenemos claro en esta mañana, o todavía no tenemos claro para qué apareció Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, el verso 76. Lucas capítulo 1, el verso 76. ¿Para qué apareció Juan el Bautista? Note, y debemos estar seguros, que cuando Juan bautizaba a la gente, Juan no invocaba ningún nombre sobre la gente. Solamente los bautizaba
en arrepentimiento, diciéndole a la gente que confesara sus pecados, no a Juan, sino a Dios, y después Juan les sumergía en las aguas bautismales. Lucas capítulo 1, el verso 76. ¿Para qué apareció Juan? Dice el verso 76, y tú, niño, esta es una profecía concerniente a Juan el Bautista, o unas palabras que están hablando o describiendo el propósito de Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Verso 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Continúa diciendo, para perdón de sus pecados. 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Verso 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ese era el propósito de Juan el Bautista, para ser profeta, para ser grande delante del pueblo de Israel, para hacer volver el corazón del hombre a Dios a través del arrepentimiento. Y cuando se arrepentían, ahora estaban listos para poder ser bautizados en el nombre de aquel que ha lavado sus pecados. Ahora estaban listos para recibir la llenura del Espíritu Santo. Juan el Bautista apareció para dar conocimiento de la salvación al pueblo de Israel y a todo el mundo, y sobre todo para que haya perdón de pecado, para que aquel que andaba en tiniebla o en oscuridad ahora pueda tener la luz bendita de Cristo Jesús. Para aquel que se había perdido o que se había extraviado, que sus pies andaban caminando por otro camino, ahora tenga paz, ahora tengo gozo y ahora pueda tener la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora podemos ver que multitudes acudían a Juan el Bautista. Mucha gente acudía a Juan el Bautista para ser bautizados, es decir, para ser sumergidos en las aguas del río Jordán y confesando sus pecados. Es decir, amados hermanos, debemos entender que el bautismo no es un chapuzón de agua. El sumergirnos en las aguas, el ser bautizado, no es solamente una remojada, es un acontecimiento o un ritual que está relacionado con el cambio de vida, que está relacionado en el cual la persona que se va a bautizar debe renunciar y debe estar consciente que está renunciando a su vieja vida y que ahora está permitiendo que a través del bautismo ahora comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Juan le está diciendo, si bien es cierto, han transcurrido más de 400 años en los cuales nuestro Dios se ha quedado en silencio, pero ahora el Señor quiere que volvamos una vez más, que se vuelva a Él, que nos volvamos a Él a través del arrepentimiento. Y después que te has arrepentido, después que estás consciente de que eres una persona pecadora, de que le has fallado a Dios, ahora que ya estás consciente, ahora estás listo para ser bautizado en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Juan continuamente le decía a la gente, yo no soy Cristo. Yo no soy el Mesías, yo no te puedo perdonar, pero sí te puedo enseñar los pasos que tú necesitas para poder encontrarte con aquel que perdona, con aquel que limpia, con aquel que transforma. Hermano, Juan nunca
nunca utilizó su nombre para bautizar o invocarlo al momento que las personas eran bautizadas. Pero Juan aclaraba y le decía constantemente a la gente: el que viene detrás de mí, él es más poderoso que yo. Él te va a bautizar con su Santo Espíritu y fuego. Él te puede cambiar, Él te puede transformar. Por eso vemos que Juan fue el que vino a preparar el camino al Señor. A preparar el camino al Señor. Y déjame decirte, hermano, hermana, que Dios todavía está buscando Juanes que estén dispuestos a preparar el camino al Señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que Dios está buscando todavía Juanes que estén dispuestos a preparar el camino al Señor? ¿De qué está hablando la palabra de Dios o qué estoy tratando de decir? Que cada uno de nosotros somos los hombres y mujeres que nuestro Dios nos ha escogido para que a través de nosotros pueda fluir la palabra de Dios, para que a través de nosotros el Señor pueda llegar a otras almas, a otras personas, y que Dios a través de nosotros le podamos enseñar el camino de arrepentimiento, el camino de la salvación a aquellas personas que están viviendo en oscuridad, aquellas personas que están viviendo en tiniebla, aquellas personas que se han extraviado del camino. Así como Juan le decía a la gente: yo no te puedo perdonar tus pecados, yo no te puedo perdonar, pero sé que el que viene detrás de mí sí te puede perdonar. De la misma manera nosotros podemos ir y compartir y llevar esa palabra y hacerle ver a la gente que necesitan venir a un arrepentimiento, que necesitan ser bautizados invocando el nombre de aquel, no mi nombre ni su nombre, sino el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Yo no te puedo salvar, yo no te puedo perdonar, pero sí puedo ayudarte a que puedas encontrarte con aquel que te ha salvado, con aquel que nos ha redimido con su sangre preciosa. Aleluya, gloria a Dios. Mi trabajo es traerte la palabra de Dios, enseñarte, mostrarte. De alguna manera Dios a través de tu servidor traerte esta palabra para que tú la recibas y la puedas también seguir transmitiendo a otros que están necesitando la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos, algo bien cierto que nosotros debemos darnos cuenta es que hay millones de personas alrededor de este mundo que están viviendo en tinieblas. Millones de personas. A veces sé que nuestra vida solamente circula en base a nuestro círculo, a nuestra familia, los amigos del trabajo, los hermanos acá, y creemos muchas veces de una manera inconsciente, creemos que ese es nuestro entorno y que eso es todo y no hay más allá. Hermanos, hay millones de almas que todos los días están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Aleluya. Hay millones de almas que todos los días están muriendo por diferentes enfermedades, cánceres y tantas enfermedades. Hay millones de almas que todos los días están muriendo porque les asaltaron o alguien les truncó o les quitó su vida. Hay millones de almas, amados hermanos, que día con día se están yendo a una eternidad sin Cristo. Y nuestro Dios desea que estas almas puedan escuchar la palabra que nos va a cambiar, la palabra que los va a transformar, la palabra que los va a motivar para que vengan a los pies de Cristo. Pero déjame decirte, mi hermano, que Dios ya tomó la forma de un hombre o la forma humana
hace más de 2000 años atrás, Él no va a volver a venir y hacer el mismo proceso. Nos ha llamado a cada uno de nosotros que estábamos perdidos en delitos y pecados. Nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha colmado con su gracia y misericordia para que nosotros podamos alcanzar la madurez y a través de nosotros llevar esta palabra a más y más personas que tanto necesitan la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, la palabra de Dios nos enseña, Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el verso 47. Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el verso 47. El Señor escogió a sus 12 discípulos y ahora el Señor está a punto de ascender al cielo. Y ahora el Señor comienza a darle las instrucciones finales a sus 12 discípulos. Y dice el Señor, Lucas capítulo 24, el verso 47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una vez más, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue el que vino y puso su vida en ese madero, ahora Él está diciendo que se comience a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados usando su santo nombre, y que se haga en todas las naciones, ya no solamente en la nación de Israel, sino en todas las naciones. En el verso 45 de allí mismo de Lucas, el capítulo 24, el Señor dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, amados hermanos, Dios tuvo que levantar a un hombre llamado Juan para que abriese el camino, para que preparase el camino, para que hiciera volver el corazón del hombre descarriado, el corazón del hombre que estaba perdido a los pies de Dios. Eso lo hizo hace más de 2000 años atrás. Ahora, en este tiempo, el Señor todavía continúa la labor evangelística a través de cada uno de nosotros. Por eso el Señor continúa diciendo, es necesario que se siga abriendo camino, es necesario que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Ahora los apóstoles estaban recibiendo las instrucciones finales y estaban siendo llenos o bautizados por el Santo Espíritu de Dios, y ahora ellos estaban listos para continuar con la predicación, estaban listos para continuar con el arrepentimiento y el perdón de pecado, comenzando desde Jerusalén. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Sabemos que la vida de Juan el Bautista fue muy corta, no duró tanto tiempo, y que su ministerio fue corto, si lo pudiéramos decir, pero tuvo gran alcance, porque la gente ahora sabía quién era el que perdonaba, quién era el que bautizaba. La gente ahora sabía que era necesario arrepentirse de todos sus pecados. Hechos capítulo 2, el verso 38, dice la Escritura: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese es el mensaje que Dios levantó, que Dios le dijo a Juan el Bautista. Por supuesto que Juan el Bautista no podía decirle a la gente: bautícese invocando el nombre del Señor Jesucristo, porque Cristo todavía no había iniciado su ministerio. Pero cuando Juan el Bautista se percató que ya Cristo había iniciado su ministerio, ahora él estaba listo para decirle a la gente: el que viene detrás de mí, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y él te bautizará con Espíritu Santo y fuego. Acuérdate que entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo solamente hay como 6 meses de diferencia de edad. Pero quien inició el primer ministerio fue Juan el Bautista. Él fue a quien Dios le encomendó la tarea, y acordémonos que fue lleno del Espíritu Santo aún estando en el vientre de su madre Elizabeth. Ahora este muchacho está listo para crecer, para ser educado con la palabra de Dios y estar listo para traer la palabra de Dios. Y Juan traía a la gente, llamaba a la gente, les predicaba un mensaje aparentemente duro, el cual la gente, algunos se sentían como confrontados con la palabra que Dios daba a través de Juan. Pero de esa manera la gente venía y se arrepentía, la gente venía y se bautizaba. Y una vez que Juan se percató que Cristo había iniciado su ministerio, ahora Juan está diciendo: usted no se va a bautizar en mi nombre, usted se va a bautizar en el nombre de aquel que viene detrás de mí. Porque Él le va a perdonar, porque Él le va a sanar, porque Él le puede dar la salvación que usted tanto está necesitando. Y ese mismo mensaje fue continuado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese mismo mensaje el Señor se lo transmitió a sus discípulos, que se convirtieron en apóstoles que Él había escogido. Y ese mismo mensaje se continuó transmitiendo por toda la época hasta el día de hoy. Como iglesia pentecostal en la ciudad de Cristo, todavía nosotros continuamos con el mismo mensaje. Es necesario arrepentirse, es necesario bautizarse, invocando no cualquier nombre, sino el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, porque solo Él nos puede perdonar, porque solo Él nos puede bautizar con su Santo Espíritu. Anteayer estaba viendo un documental en YouTube. Usted sabe, YouTube hay muchas cosas buenas y por supuesto hay cosas malas. Todo depende de lo que usted quiera ver. Estaba viendo un documental donde hay personas que son historiadores, personas que son muy inteligentes, y ellos tratan de estudiar la historia, cómo se han venido dando los acontecimientos en este aspecto bíblicos. Y fíjese que algo curioso, que esta gente que no son creyentes, que no son cristianos, ellos solamente están estudiando estos eventos o esta historia por conocer o tener un conocimiento general de lo que es la humanidad. Pero algo curioso, que estos hombres que no son cristianos, que posiblemente si leen la Biblia no la leen para aprender, sino solamente para tener un conocimiento genérico de lo que es la historia cristiana. Pero estos hombres en ese documental decían que la forma de cómo se bautizaba desde los tiempos de Cristo era arrepentimiento, bautismo en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo, y que eso se mantuvo durante los primeros 2 siglos, es decir, durante los primeros 200 años después que murió nuestro Señor Jesucristo, después que el Señor fue ascendido, quiero decir, al cielo.
se mantuvo durante los primeros 200 años, y esa era la fórmula mediante la cual las personas podían obtener el perdón de sus pecados. Pero fue hasta la llegada de un emperador llamado... se me fue el nombre ahorita se lo estoy diciendo. Pero a través de un emperador que hizo que la iglesia se unificara con lo que es el gobierno, a través de este emperador fue que empezó a cambiar la fórmula de cómo obtener la salvación. Eso ocurrió en el concilio de Nicea, más o menos por el año 325. En donde este hombre, que era un inconverso, pero estaba notando o percatándose que la gente cristiana no creía como él creía, que el pueblo de Dios se mantenía firme y no estaba siguiendo los lineamientos o las indicaciones que este hombre como gobernador tenía, o como emperador. Déjame decirte, amado hermano, que este hombre comenzó de alguna manera, a través de mentira, a través de artimaña, a tratar de unificar la iglesia con el Estado. El nombre de ese hombre se llamaba Constantino, ya me acordé. A través de Constantino, este hombre, a través de artimañas, a través de mentira, dijo, como muchas veces dice el viejo refrán, si no puedes contra ellos, úneteles. Entonces él dijo que era cristiano, y como él dijo que era cristiano, ahora empezó a ser aceptado por la iglesia, y de esa manera empezó a ganarse la iglesia, y él comenzó a cambiar muchas de las cosas que habían o estaban establecidas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto así que cambió la forma de bautizarse. Ahora ya no se bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora comenzó a bautizarse invocando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso ocurrió a partir del año 325 más o menos, del tercer siglo. Antes de esa época, la gente venía, se arrepentía, se bautizaba invocando el nombre del Señor Jesucristo. Ese fue el mensaje que el Señor le comisionó a sus discípulos. Ese fue el mensaje que siguieron los apóstoles. Ese fue el mensaje que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Pero ahora un hombre llamado Constantino está diciendo que va a cambiar la forma o la fórmula de cómo venir a los pies de Cristo. Todo eso ocurrió y está plasmado en este documental del cual yo le estoy hablando. Y está plasmado por hombres que ni siquiera son creyentes, hombres que ni siquiera asisten a una congregación, y ellos están diciendo, este documental, si usted quiere yo se lo mando, está muy bueno. Ellos mismos están diciendo, ¿cómo es posible que los cristianos de esta época no se puedan dar cuenta, revisar la historia y darse cuenta que el bautismo o la fórmula bautismal fue cambiada por un hombre, y que eso no encaja con lo que la palabra de Dios nos enseña? En este documental dice, ¿cómo es posible que los cristianos de esta época, es decir, del presente, no se den cuenta que el bautismo fue cambiado? Que la Biblia enseña que el bautismo debe hacerse invocando el nombre del Señor Jesucristo y nada más. ¿Cómo es posible? Dice que ellos no se percatan y ahora ha sido cambiado. Usted sabe, amado hermano, que el enemigo ha venido para matar, para hurtar, para destruir, y también se viste como ángel de luz en muchas ocasiones para tratar de confundir, para tratar de cambiar lo que Dios ha dejado establecido. Por eso Juan el Bautista vino para preparar el camino de la humanidad. Póngase en pie en esta hora. Juan fue fiel a su llamado. Desde que estaba en el vientre de su madre, el Señor lo llenó con su Santo Espíritu.
Y ese muchacho fue creciendo y fue fiel a su llamado. Su nombre significa hombre fiel a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que seamos fieles a Dios. No fieles a los hombres, no fieles a un grupo determinado, sino fieles a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que seamos fieles a Dios, que seamos fieles a irnos al pie de la letra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Hombres y mujeres que no nos dejemos amedrentar o no nos dejemos, voy a usar esta palabra, no sé si me la entiende, como apantallar por las cosas que ocurren a mi alrededor, sino fieles a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que el bautismo se tiene que hacer en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, ¿quién soy yo? ¿O quién es usted? ¿O quién es el mundo de afuera? ¿O quién es las personas de afuera? Llámese como quiera que se quiera llamar. ¿Quién somos nosotros para cambiar lo que Dios ya dejó establecido en su bendita palabra? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que cambiemos lo que Dios ha dejado establecido en su bendita palabra? El domingo pasado estábamos hablando un poco acerca en donde muchas veces no nos gusta lo que vamos a oír de la palabra de Dios, pero el Señor lo ha dejado para nuestro provecho. El Señor lo ha dejado para nuestro crecimiento. El Señor lo ha dejado para que a través de eso nosotros podamos madurar, crecer y poder irnos con el Señor. Porque hay algo bien cierto, mis hermanos. Los que se van a ir con el Señor solamente son aquellos hombres y mujeres que estén listos y preparados. Solamente ellos son los que se van a ir con el Señor. El que esté listo y preparado. Si alguien no está listo, si alguien no está preparado, lamentablemente no se puede ir con el Señor. El Señor rompió el silencio y mandó a Juan. ¿Para qué? Para que le hable a la gente, que se comience a preparar, que se comience a preparar, que se comience a alistar, que comience a cambiar su vana manera de vivir y venga a Cristo Jesús. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros y por eso nos ha dejado su palabra. En esta iglesia no vamos a cambiar lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Pueda que no te guste, pueda que no me guste, pueda que en alguna ocasión te sientas ofendido o te sientas que te incomoda o te molesta, pero es la palabra de Dios, mi hermano. Y esta palabra es para nuestro crecimiento. Si el Señor dice que necesitamos arrepentirnos, necesitamos arrepentirnos. Si el Señor dice que necesitamos ser bautizados o pasar las aguas bautismales, invocando su santo nombre, tenemos que hacerlo, mis hermanos, porque así lo ha dejado Él establecido. Si el Señor dice que tenemos que ser llenos de su Santo Espíritu, hermano, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando Juan apareció, era un hombre que le caía mal a la mayoría. E incluso Juan fue capaz de hablar con él mismo que estaba gobernando en ese entonces, porque estaba viviendo con la mujer de su hermano, estaba en adulterio. Y Juan fue capaz de hablarle la palabra de Dios a este hombre y decirle: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Eso incomodó tanto la vida de aquel gobernador y la vida de aquella mujer que tenía por mujer en ese entonces, que no era su esposa. Le incomodó tanto que al final lo mandaron a matar y le cortaron su cabeza.
Hermano, la vida o el ministerio de Juan fue corto, como dije hace un momento, pero él murió siendo fiel a Dios. Murió siendo fiel a Dios. Yo no sé de usted, mi hermano, si usted quiere morir siendo fiel a Dios. Porque todos nos vamos a morir de una u otra forma, pero nosotros decidimos cómo nos queremos morir. ¿Nos queremos morir siendo infieles a Dios? ¿O nos queremos morir siendo fiel a Dios? El Señor dijo en su palabra: en lo poquito me fuiste fiel, ven, regocíjate, ven y gózate con tu Señor. Hermanos, ninguno de nosotros es perfecto. Lo sabemos, ya sabemos. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero todos nosotros podemos ser mejores cada día en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todos nosotros podemos ser mejores cada día siendo fieles a nuestro Dios. Juan cumplió con su ministerio, cumplió con su llamado y pudo morir. Me imagino que cuando estaban a punto de cortarle la cabeza, Juan pudo levantarla todavía al cielo y decir: Señor, he cumplido tu palabra, he cumplido tu llamamiento, he cumplido lo que tú me mandaste. Me mandaste que le enseñara a esta gente y le enseñara que tenían que arrepentirse, que tenían que bautizarse. He cumplido tu palabra, he hablado tu palabra, no me he retractado, no me he quebrantado, porque muchas veces el mundo que nos rodea tratará de sugestionarnos para que cambiemos nuestra manera de pensar. Si es posible, cambiemos lo que la palabra de Dios nos ha establecido. Pero Juan pudo decir: Señor, he cumplido con tu palabra. ¿Será que nosotros podemos hacer como Juan, hermanos? ¿Será que cuando nos llegue el momento de partir de esta tierra, podamos decir: Señor, he cumplido tu palabra? No fui perfecto, pero traté, puse todo de mi empeño, puse toda la gana, puse toda mi pasión, traté, lo intenté, mi Dios, y aquí estoy, y puedo morirme en paz. Quiero que cierres tus ojos en esta hora, mi hermano. Cierra tus ojos, el altar está abierto, vamos a orar en este momento. Vamos a orar y vamos a buscar la presencia de Dios. Ese altar está abierto. Venga, mi hermano, vamos a hablar con nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles, que nos ayude a ser fieles a Dios, porque el mundo que nos rodea todos los días nos está presionando para que rompamos nuestras promesas a Dios, para que rompamos nuestra palabra a Dios, para que nosotros nos echemos para atrás. El mundo todos los días está diciendo: no necesitas ir a la iglesia todos los días de culto para sentirte bien. No necesitas orar todos los días para sentirte bien o para sentir la presencia de Dios. El mundo que nos rodea, hermano, todos los días está presionándonos para que nosotros podamos cambiar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar en esta mediodía y vamos a darle gracias al Señor por toda su misericordia. Vamos a bendecir y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Habla con el Señor. Es momento de hablar con el Señor. Es momento de decirle: Señor, soy débil. Señor, te necesito. Señor, en esta mañana, Padre, estoy aquí delante de ti. Vengo a platicar contigo, mi Dios. Vengo a darte gloria. Vengo a darte alabanza, mi Dios. Vengo a exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Habla con el Señor, mi hermano. Habla con el Señor, mi hermano. Dile al Señor: Juan el Bautista fue capaz de renunciar a muchísimas
cosas. Juan el Bautista fue capaz a renunciar a tantas cosas. La Biblia lo muestra como un hombre apartado que siempre estaba allá como por las zonas desérticas, orando, buscando la presencia de Dios. Es más, el mismo ángel Gabriel le dijo a Zacarías, su padre, que ese niño jamás se iba a embriagar con el vino, jamás iba a tomar vino, ni sidra, ni nada parecido al alcohol, jamás iba a probar nada de eso, porque había sido escogido por Dios, había sido llamado por Dios, había sido escogido por Dios, y por lo tanto tenía una tarea que cumplir, tenía un llamamiento que cumplir, tenía un trabajo que tenía que hacer, que tenía que desempeñar, y era ser fiel a Dios, era ser fiel a Dios. Juan el Bautista le llamaban todos, le conocían todos, pero ese hombre no le importaba quedar bien con la humanidad. Su misión no era quedar bien con los hombres, o con su familia, o con sus amigos, o con sus allegados. Su misión era quedar bien con aquel que lo había escogido, con aquel que lo había llamado, con aquel que le había encomendado la tarea de traer o devolver el corazón del pueblo a Dios, que le mostrase que es necesario arrepentirse, que es necesario arrepentirse, que es necesario cambiar la vieja manera de vivir, cambiar la vana manera de vivir y permitir que Dios a través de su Espíritu te cambie, te transforme, te renueve, te pueda convertir en un nuevo hombre, en una nueva mujer, en un nuevo hombre dispuesto a la gloria y honra del Señor. Oh, mi hermanos, el Señor está aquí, mi hermano. El Señor está aquí. Ninguno de nosotros es como Juan el Bautista, pero hay algo bien cierto. El Señor nos ha llamado para hacer cosas grandes, nos ha llamado para hacer cosas grandes. Nuestro Dios nos ha llamado como iglesia para hacer cosas grandes, no solamente en tu vida, no solamente en tu familia, no solamente en tu lugar de trabajo, sino en todo lugar, en esta ciudad y todas las ciudades alrededores donde tú te muevas, donde te desplaces. El Señor te ha llamado para hacer cosas grandes, grandes, mi hermano, porque lo que Dios hace es grande y maravilloso. Lo que Dios hace es maravilloso. Lo que Dios hace es maravilloso. Juan vino a este mundo anunciando que era necesario arrepentirse. Era necesario arrepentirse. Era necesario bautizarse. Era necesario pasar por las aguas bautismales. Si tú no has pasado a las aguas bautismales, mi hermano, mi hermana, si tú no has pasado por las aguas bautismales, si tú nunca el nombre del Señor Jesucristo ha sido invocado sobre tu vida, hoy es el día en el cual el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario puede ser invocado sobre tu vida. El Señor dijo en el Antiguo Testamento: esparciré agua limpia sobre mi pueblo. No, mi hermano, el agua no es la diferencia. Lo que causa la limpieza y el perdón de pecados es cuando se invoca el nombre del Señor
Jesucristo. Porque no hay otro nombre más grande, no hay otro nombre más hermoso, no hay otro nombre ante el cual se doblan las rodillas de los que están en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre, mi hermano, mediante el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre que tiene miedo y teme cualquier ser creado, visible o invisible. Solamente el nombre de Jesús es el que puede crear vida. Solamente a través del nombre de Jesús es que puedes obtener todas las promesas, todos los beneficios, todas las cosas maravillosas. Solamente a través del nombre de Jesús. Es el nombre más grande, iglesia. Es el nombre más hermoso. El Señor dijo en el Antiguo Testamento que ese nombre es admirable, que ese nombre o quien lo portaba es Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Esparciré agua limpia, dijo el Señor. Esparciré agua limpia, dijo el Señor. Esparciré agua limpia, dijo el Señor. Si tú deseas que aguas limpias sean esparcidas sobre tu vida en esta hora, es necesario que el nombre de Jesús sea invocado sobre tu vida. Que el nombre de Jesús sea invocado sobre tu vida. Que el nombre de Jesús. La gente de afuera conoce la historia y sabe cómo se cambió. Sabemos que el enemigo ha hecho tanto mal en la historia de la iglesia cristiana, de tal forma que se han cambiado muchísimas cosas y que hoy en día no se están llevando a cabo. Pero Dios nos ha enviado. Dios ha levantado un remanente en esta ciudad para que pueda anunciar, para que al igual que Juan el Bautista, para que al igual que los apóstoles, para que al igual que cada uno de aquellos que en el principio anunciaba el mensaje restaurador, el mensaje salvador, el Señor ha levantado una iglesia en este lugar para que pueda continuar anunciando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Se comenzó en Jerusalén y se ha ido transmitiendo, pasando de pueblo a pueblo, de país en país, hasta este lugar donde nosotros estamos. Se continúa hablando de arrepentimiento y de perdón de pecados, invocando el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre, mi hermano. No hay otro nombre, mi hermano. No busque en otro lado porque no lo va a encontrar. La única forma, la única manera de obtener el perdón de los pecados es invocando el nombre del Señor Jesucristo. Qué bello es que nuestro Dios nos ha dejado su bendita palabra para que podamos encontrar lo que Él nos ha dejado como instrucción para que nosotros podamos seguir. Hermanos, hay cientos y miles de personas allá afuera que necesitan ser alumbrados por la luz bendita del Señor Jesucristo. Hay cientos y miles de personas que necesitan ser alumbradas por la palabra del Señor Jesucristo. Y el Señor te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, para que le llevemos esa palabra, para que le iluminemos, para que Dios a través de nosotros pueda alumbrar también
el camino de tinieblas, el camino de oscuridad que tienen estas personas. Hombres y mujeres, fieles a Dios, fieles a Dios. Nota, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de hombres y mujeres, fieles a Dios, dispuestos a todo, para que este evangelio se continúe propagando y expandiendo en todo el mundo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Poderoso Dios. Levanta tus manos, mi hermano. Levanta tus manos. Levanta tus manos en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Rey de Gloria, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por lo que tú nos has dado. Gracias por lo que tú nos has dado, mi Dios. Gracias por lo que tú nos has dado, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la instrucción de tu palabra. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por Juan el Bautista, el último profeta que usted levantó. Gracias, Señor, porque Juan preparó el camino para ti, oh Señor. Gracias porque Juan fue un hombre fiel. Fiel a su llamamiento. Iglesia, roguemos a Dios que podamos ser fieles. Que podamos ser fieles a nuestro Dios. Que podamos ser fieles a nuestro llamado. Que podamos ser fieles a la tarea que el Señor nos ha encomendado. Nos ha encomendado una tarea, ir por todo el mundo y predicar, pregonar este evangelio a toda criatura, todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano necesita escuchar este evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecado, comenzando desde nuestra vida, continuando por cada uno de los miembros de nuestra casa, de nuestra familia, y siguiendo por todo lo que nos rodea. En donde quiera que te encuentres, en donde quiera que nos encontremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gloria a ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Paz de Cristo a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Vamos a quedarnos por acá unos 10 minutitos. Pueden sentarse un momento, mi hermano.